Gracias y paz, amados hermanos y amigos. Les saludo a su hermano en Cristo, como siempre, Ángel Colón. Es una bendición, es un placer estar con ustedes en otro episodio más de Ministerio Didasco. Y hoy tenemos un episodio súper especial. Un episodio súper especial porque hoy tenemos un invitado especial de un tema que es esencial y vital para la vida cristiana. Con nosotros se encuentra nuestro hermano Alvin Sierra y él es representante de Publicaciones Querigma en Puerto Rico. Ellos están trayendo, hermano, mire, si usted puede ver aquí, usted puede ver algunos, es más, esto es como una pizca de lo que Publicaciones Querigma está haciendo en Puerto Rico con su representante Alvin, nuestro hermano en la fe, nuestro amigo, colaborador, porque esto es una colaboración. Acuérdense, hermano, nosotros somos embajadores del reino y no vivimos una vida solos, estamos todos como si fuéramos uno. Entonces hoy nos acompaña Alvin y yo no voy a hablar más por él, yo voy a dejar que Alvin se presente y que nos hable un poco de lo que él está haciendo con Publicaciones Querigma. Alvin, bienvenido. No, bien, gracias, mi hermano, por el espacio, por la oportunidad y nada, yo creo que añadiendo lo que estabas diciendo, primeramente, antes de representar cualquier editorial o cualquier ministerio, yo represento a la Iglesia Bautista de Buenavista. Así es. Después de la identidad en Cristo, esa es la otra identidad vital en la vida del creyente, así que como le estaba diciendo, represento Publicaciones Querigma aquí en Puerto Rico, trayendo buena literatura, pero no lo hago solo, lo hago gracias a la colaboración con Libros Veriana en la distribución. Cierto. Otro ministerio que estamos pidiendo al Señor que sigan apoyándolo, por un ministerio Definitivo. que está trayendo mucha literatura por varios años y es sano, eso es lo importante. De hecho, disculpa que te interrumpa brevemente, pero tuvimos una actividad en CEN Puerto Rico y Bereana estaba allí con una mesa que allí habían como 100 y pico de libros tal vez. Gracias al Señor. Y eso es una bendición. Gracias al Señor. Eso es lo que estamos tratando, de que eso no se estanque. Así que nada, un poco de mí. Soy felizmente casado con mi esposa Lina Trías Torres. Tengo un hijo hermoso de 6 meses. Es cierto. El molde se perfeccionó. Definitivo. Se llama Alvin Daniel Sierra Trías y nada, sirviendo en la iglesia bajo el pastorado de Pastor Juan Rodríguez Meletiche. Muy buen hermano y amigo. Ángel Díaz, también otro de mis pastores, y allí estamos a sus órdenes, brother, y de verdad que gracias por la oportunidad. Eso está en el pueblo de Calley. En Calley, el pueblo allí, el pueblo Buenavista. de las brumas y del coquí dorado y de todas esas cosas bonitas. Mi esposa es calleyana, no puedo hablar mal de Calley porque si no, pues me botan. No, eso es un problema, no estamos para eso. Así es. No, pero gracias al Señor allí en el sector Buenavista, así que a sus órdenes, brother. Qué bueno, mi hermano. ¿Sabe? Es importante, especialmente en el tiempo en que vivimos. Usted lo sabe que nos está viendo. Si usted nos está viendo a través de las redes, es porque usted sabe que la era mediática es esta. Estamos en la era digital, estamos en la era de las tabletas, de las computadoras. Hoy en día todo el mundo, hablábamos antes de esta grabación, hablábamos de que hoy en día todo el mundo tiene un celular, es como una extensión. Un clic, ya hay todo en un clic. Exacto, entonces, estando en esa era mediática, en los tiempos que nos encontramos, tenemos acceso a información que usted no tiene ni idea. Usted no tiene ni idea. Entonces, pero tenemos un problema serio. Y el problema es que a pesar de que tenemos tanta información en las redes, el manejar la palabra de Dios, que es la espada, nuestra vida, nuestro alimento, nuestro pan, se maneja de una manera tan pobre. Y por eso es que hoy hemos querido hacer este programa, invitar a nuestro hermano Alvin. Pero antes de continuar, ustedes saben, nosotros no partimos de lo que nosotros creemos. Didasco Ministries, ni Radical contra la Corriente, habla lo que a Ángel Colón le parece, porque Ángel Colón es muy erudito. No. Nosotros decimos lo que Dios ha dicho. Y a pesar de que esto es una entrevista, preguntas y respuestas, yo quiero dejarlos con una palabra bíblica porque es esencial que partamos de lo que la Escritura dice. En 2 de Timoteo, esto es una carta pastoral que Pablo le escribe al joven Timoteo, a quien él había dejado para que pastoreara la iglesia de Éfeso. A este joven pastor, Pablo le escribe 2 cartas, 1 y 2 de Timoteo. Y en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 14 al 18, Pablo instruye a Timoteo de la siguiente manera, y escuche bien. Dice así el Señor: recuérdales esto, Pablo a Timoteo, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras
lo cual no aprovecha para nada y lleva a los oyentes a la ruina. De inicio, Pablo está diciendo, dejen los argumentos vanos que no conducen a nada. Ok, Pablo, ¿y por qué tenemos que dejar esos argumentos vanos? Bueno, porque yo te voy a encarar a que hagas algo mejor. Procura con diligencia, mire la palabra que usa, diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, que maneja con precisión. Si usted no sabe lo que es precisión, pregúntele a alguien que hace piececitas minúsculas y esa pieza tiene que caer precisa. Wow. Porque es un teléfono, por ejemplo, celular, un móvil, una pieza que no esté precisamente puesta, el móvil no funciona. No. Pues entonces Pablo le está diciendo que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad y su palabra se extenderá como gangrena. Es dicho, la palabra tuya se va a extender como gangrena si tú no preparas, predicas, practicas con fidelidad la palabra de verdad, que es la Escritura. Entonces, en esta exhortación, Pablo le está diciendo a todo creyente a cultivar una mente formada por la Escritura. Esto no es solamente a Timoteo, aunque la carta fue en un momento exclusiva a Timoteo. Hoy día nosotros tenemos la Escritura y todos leemos esta carta. Y a todo creyente que toma una Biblia en sus manos y la lee, Pablo le está diciendo, forma tu mente en lo que la Escritura dice, una fe que esté arraigada en la verdad, sólida en la verdad y discerniendo todo rumor sin errores, porque la Biblia no tiene errores. Entonces, basado en esto, mi hermano, hoy yo te traje, porque te quiero hacer un montón de preguntas. Vamos ahí. Un montón de preguntas. Hay algunas, hermano, mire, nosotros no somos Salomón, que la reina de Etiopía en África vino a hacerle preguntas a Salomón. Nosotros no somos Salomón, pero tenemos contestaciones para muchas cosas y otras, siempre hay otras fuentes donde podemos ir y por eso es que este tema es el valor del estudio teológico y la lectura fiel de la palabra. Entonces, partiendo, Alvin, de ese texto y partiendo de este tema, yo quiero comenzar con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, basado en ese texto de 2 Timoteo 2, ¿por qué Pablo conecta la fidelidad doctrinal con el esfuerzo diligente del estudio bíblico? ¿Por qué él dice, tenemos que ser fieles a la palabra, pero tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra? Eso es interesante porque nótese que en el texto resalta el hecho de que es la palabra de verdad. No está dando ahí una ambigüedad en que esto es cualquier palabra. Entonces yo creo que la pregunta también sería, dentro de esa pregunta es, como creyente, ¿por qué entonces no estudiar? ¿Por qué no estudiar? Exacto. Eso es excelente, ¿verdad? Una pregunta como si fuera un antagonismo de la... Claro. De hecho, la importancia de que nosotros tenemos y la responsabilidad es que tenemos que presentarnos ante Dios aprobado. O sea, que manejamos con precisión la palabra de verdad. Y aunque esto es una carta pastoral, no significa que para el creyente o para el hombre o para la mujer sea menos. Claro. O sea, somos parte de un cuerpo, claro, parte de la membresía de la iglesia, en donde tenemos esa responsabilidad. Entonces, yo creo que el estudio diligente de la palabra y el hecho de conectarlo con teología, en el sentido de otros temas que abarcan, de que se desprenden en la Escritura, claro, eso es algo que aclarar, es el hecho único de conocer mejor a Dios para vivir vidas mejores. Claro, porque mientras más nos acercamos a su palabra, mientras más fieles somos a su palabra, que es lo que Pablo está diciendo a Timoteo, y lo que nos está diciendo a nosotros hoy día. Esto no está ajeno, como tú muy bien has dicho, solo al pastor. No. A mí, yo pienso que una dama en la iglesia toma su Biblia y la lee, y si lee no va a sacar la carta de Timoteo a un lado y no la va a leer porque es una carta pastoral. No debería. No, claro que no. Ella tiene que leer esa carta. Pues entonces Dios también le está diciendo a ella, tú tienes que ser fiel, como tú muy bien has dicho, a la palabra de verdad, porque solamente en ella es que podemos estar arraigados, solamente en ella. No hay otra doctrina, no hay otra enseñanza que no sea fuera de la palabra de Dios. Y yo creo que es importante también resaltar el hecho de que
por algo está dentro del canon oficial Definitivo, bíblico, ¿sabes? definitivo. Así que hay una intención de parte del Señor en darle esa inspiración a Pablo, como que, hey, sí, esto es de cierta manera es para Timoteo en el momento que está pasando, Claro. pero también es con el énfasis de que mi iglesia, que se está Claro, desarrollando, claro. vaya a leer estas palabras. Claro, porque acuérdate, hermano, mire, mi hermano Alvin ha dado con el clavo aquí. Recuerde esto. Nosotros no podemos crecer fuera del contexto de la iglesia local. Amén. Cuando él se presentó, lo hizo de manera excelente por uno de los mejores motivos. Él presentó la iglesia en la que él se congrega. Amén. Él no es un llanero solitario. Él no toma todos estos libros y se va a su casa y empieza a leer y empaparse de teología para hacer palabras vanas en su mente, que es lo que Pablo está diciendo. No, él en el contexto de la iglesia local, él se nutre con la iglesia local y lo que aprende en el exterior también con fidelidad lo lleva a la iglesia local. Ay, ¿de qué manera yo puedo filtrar lo que aprendo también? Si no tienes alguien que te corrija. ¿Sabes? Para eso están mis pastores, Claro, para eso están claro. hermanos que están más capacitados que yo, que llevan más tiempo que yo. Y aunque el Señor, pues, en su gracia, tenemos estos medios de gracia, Claro. que son los libros, siempre tiene que ir filtrado únicamente por la palabra y también por los hombres que ya Definitivo, porque Dios los ha preparado. Bueno, si pensamos en Pablo, por ejemplo, que escribió esta carta a 2 Timoteo, Pablo se crió a los pies de Gamaliel, el erudito de la ley, y se cree que aproximadamente desde los 4 o 5 años de edad. O sea que cuando Pablo a los 30 y tantos de años comienza su ministerio, o el ministerio que Dios le ha dado, ya él se ha preparado por 30 años en la ley. Ahora el Señor lo toma, lo corrige en la gracia, claro, y ahora tiene las dos herramientas. Por eso es que, como tú muy bien dices, necesitamos filtrar lo que hemos aprendido por nuestros líderes, nuestros pastores, los ancianos de la iglesia que Dios ha puesto, diáconos que Dios ha puesto con sabiduría para poder guiarnos, como de nuevo dice el texto, a la verdad. Entonces, partiendo de ahí, yo te quisiera preguntar también, hay muchas personas que dicen, solo necesito la Biblia, y esto yo lo he escuchado en muchas ocasiones, solo necesito la Biblia y no libros de teología. ¿Cómo tú responderías a un argumento que en su esencia es cierto? La Biblia es nuestra única herramienta, eso lo estudiamos en la clase de teología. Claro. Entonces, ¿cómo tú responderías a alguien que te dice, yo no necesito libros de teología porque con la Biblia me es suficiente? Sí, yo pienso que posiblemente muchas de las personas que dicen eso lo hacen con una buena intención, y yo los puedo entender. Estoy de acuerdo. Pero no es que estamos dejando aquí a un lado la Biblia, ni mucho menos estamos dudando de la inspiración divina. Definitivo. Pero yo creo también, de hecho, me viene a la mente, hermano, un versículo puntual para responder esa pregunta, que está en Nehemías capítulo 8, que mientras estaba la restauración de la adoración del pueblo, dice la escritura que ellos leían la ley, pero también le daban sentido. Así que, o sea que la interpretaban, la ponían en práctica. De hecho, eso es uno de los primeros destellos de la predicación expositiva. Definitivamente. Pero también podemos ver que el Señor entonces capacita con una intención en particular de inspirar al hombre con mucha sabiduría, llenos de su conocimiento, de su amor, para que nosotros podamos ver lo que ellos han plasmado en su desarrollo teológico. Definitivo. ¿Cuál es la contestación? Sí, la Biblia es suficiente, pero siempre necesitamos otras opiniones para nosotros saber en qué estamos, cómo vamos, quién nos está dirigiendo y entonces poder filtrarlo. Por eso existen recursos literarios buenos. Fíjate, me viene a la mente en lo que es física y las ciencias, ¿verdad? Y la tecnología a través de la historia. Cuando la rueda comenzó era un aparato cuadrado. Muchos historiadores dicen que no tenía, tal vez no cuadrado perfecto, pero no tenía la forma redonda. Y la empujaban poco a poco como dándole vueltas, ¿no? a esa pieza. Y luego hombres que Dios le dio inteligencia y ciencia fueron adaptándole y diciendo, es que esto da mucho trabajo. Tiene que haber otra manera. Y entonces ahí es que conocemos lo que hoy conocemos como la rueda. Entonces nosotros hoy no estamos inventando la rueda. No. Nosotros estamos dándole forma y caminando con lo que ya otros hombres en la historia han hecho que nos ayudan a entender. Tenemos que recordar, hermanos, que hay hombres que han dedicado 30, 40, 50 años su vida entera de lectura y estudio. De lectura y estudio para plasmar libros
que nos ayudan a entender cosas que en la Biblia están escritas, que tal vez sin los estudios que ellos han hecho nosotros no los pudiésemos entender. No, y de hecho, si vamos al desarrollo de la historia, el primer siglo, segundo siglo, cuarto siglo, todo ese siglo, la era de los padres de la iglesia, era importante reunirse y hacer ¿cómo se llama? Los Los concilios, concilios ecuménicos, en donde habían de todas partes representación para entonces afinar una doctrina esencial. No de es la solo religión. no es solo lo que el hermano Alvin cree o lo que el hermano Ángel No. cree. No, nosotros nos sentamos y vamos afinando los sentidos. Ujú, ¿Qué es lo que dice? ¿Qué tú entiendes de este texto? ¿Qué es lo que quiso decir Dios en este texto? Claro. A lo mejor tú puedes decir, como citaste ahora Nehemías, y yo te puedo entonces decir, recuerda que Nehemías no estaba solo, porque Esdras estaba con él. Claro. Y Esdras se paró y leyó la ley. Y esa fue una predicación. Y el pueblo se rasgó los vestidos y dijo, estamos pecando ante Dios, porque fueron retados por la palabra predicada. Y luego vemos a Nehemías predicando también. Espectacular. Y vemos los demás profetas también citando y diciendo lo que Dios había dicho. Entonces tenemos hombres, como tú muy bien has dicho, que a través de la historia se han preparado para darnos recursos, que la Biblia es suficiente, autoritativa, inerrante, inequívoca, es fiel, no cambia, es inmutable. Lo que Dios ha dicho, eso va. Entonces, tenemos esa palabra, sí. Pero dentro de ella, hermano, yo no sé si usted la ha pasado, pero yo he leído textos bíblicos, Alvin, que a veces digo, eso no hay quien lo entienda. No, definitivo. Eso no hay quien lo entienda. Eso yo tengo que buscar un comentario. ¿Usted ha caminado por Jerusalén alguna vez? Porque yo nunca he ido. Bueno, pues hay hombres que han hecho atlas, como usted puede ver en su pantalla, atlas que nos dicen dónde está la geografía para conocer por dónde Jesucristo caminó. Claro. Entonces necesitamos esa enseñanza. Pero entonces históricamente la iglesia siempre ha producido, como tú muy bien has dicho, los catecismos, las confesiones de fe y estos libros teológicos. ¿Por qué la iglesia ha considerado el estudio doctrinal esencial? Bueno, es que sin doctrina, entonces, ¿qué hacemos en la iglesia? Porque el énfasis de Dios, poder darnos su palabra revelada, era con ese mismo énfasis de que podamos escuchar su palabra predicada para que nosotros conozcamos a Dios y cómo Dios quiere que nosotros entonces llevemos nuestras vidas. Definitivo. Entonces, ¿cómo va a haber una regla de fe o cómo va a haber una norma de fe dentro de la iglesia si no aplicamos la doctrina y las diferentes cosas que salen de la Escritura? Eso es lo más importante. Porque es una gama. Claro. No es solo una sola enseñanza. Por ejemplo, pensamos que solamente la cena del Señor o el bautismo es la única ordenanza, son las únicas dos en la Escritura, pero pensamos que son las únicas dos doctrinas o enseñanzas o prácticas que la iglesia sigue. Pero tenemos una gama de enseñanzas doctrinales, porque sin ellas, que de hecho doctrina es exactamente eso mismo, es una serie de enseñanzas, y de ahí viene de hecho didasco, porque Esdras capítulo 7, lo puedo leer desde aquí porque detrás de la cámara tengo mi pizarra, y en mi pizarra el mensaje del año, yo lo cambio cada año, Alvin, y el mensaje de este año es de donde nace Ministerio Didasco, y es de Esdras capítulo 7, y Esdras capítulo, eso está fuera de liga, porque él dice que él se dedicó a estudiar, a enseñar y a practicar la ley de Dios. Él estaba enseñando. ¿Acaso no es lo que se tiene que hacer? No hay nada más que buscar si fuéramos a decir alguna cosa. Pues entonces la doctrina, como tú muy bien has dicho, es esencial. Sin ella no tendríamos una regla de enseñanza por la cual guiar a la iglesia. Entonces, si yo me congrego con mi hermano Alvin en la iglesia en Calley, la iglesia bautista de Buenavista, entonces tal vez el pastor da una instrucción, el hermano Alvin quiere hacer otra instrucción y el hermano Ángel le parece hacer otra instrucción. ¿Por qué? Porque no tenemos un set de reglas, un set de enseñanzas. Pero en la doctrina tenemos un set que nos ayuda, una guía que nos ayuda a caminar. Entonces, ¿qué peligros enfrenta la iglesia cuando abandona el estudio profundo de la Escritura? Yo creo que, aunque se ha visto en toda la historia de la iglesia, yo creo que ahora que tenemos las redes sociales se está viendo más la desviación que está habiendo en cuestión de las iglesias. Y es por eso mismo, no tomar en serio lo que Dios quiso revelar, tomándolo en poco y todo el mundo interpretando de la manera que quiere. Entonces, ¿qué es lo que causa esto? Que es la intención de los grandes reformadores, de los teólogos, de los primeros padres,
todo el tiempo hacían confesiones, hacían catecismo, como tú estabas mencionando ahorita, para combatir el error. Entonces, ¿cómo entonces combatimos el error? Cuando tenemos y nos aferramos a recursos buenos, pero también nos aferramos a lo que dice la palabra. Y voy a hacer el hincapié en ese sentido, que hay gente que, tú lees más libros que la Biblia. Ajá. Oye, siempre hay un balance. Claro. Pero la pregunta también es, ¿los libros acaso no están saliendo inspirados de la Biblia? Definitivo. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que toda iglesia que se desvía entonces de lo que Dios quiere que se haga, termina en retroceso. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. De hecho, hablábamos antes de comenzar esta grabación detrás de cámara, ¿verdad? De cómo esto de las redes, de hecho, esto mismo que estamos haciendo ahora, cómo esto la gente lo ha tomado como el recurso principal para crecer en algún tipo de enseñanza. Y hermano, sepa, lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo con la intención de que usted crezca. Pero tenemos, como tú muy bien has dicho, tenemos que hacer hincapié. Usted no puede crecer fuera de la iglesia local. No puede. No hay manera. Mire, YouTube, Facebook, Instagram, el canal de Radical, no puede jamás sustituir la enseñanza que recibimos en la congregación. No hay manera. Y de hecho, en estos canales, aunque posiblemente alguien se ponga creativo y pueda tener todos los elementos que conlleva un culto, la realidad del caso es que no lo es. No lo puedes sustituir. No lo puedes sustituir. Yo creo fielmente, mi hermano, que de la pandemia, como hablábamos también, creó un filtro. Claro. Y ese filtro hizo que las iglesias ahora tengamos, de acuerdo a las más últimas estadísticas, de acuerdo a la convención, que es a la convención que pertenecemos, Convención de Iglesias Bautistas del Sur, sobre algunas 50,000 iglesias con más de 15,000 millones de miembros. Sí, 15, creo que es el número de millones de miembros, no 15,000, 15 millones de miembros. Tenemos una tendencia a tener iglesias pequeñas. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esto? Que concuerdo con mi pastor, Pastor Cristian, en la iglesia Bautista Castillo Fuerte en Gurabo, la iglesia donde me congrego, donde estamos haciendo el trabajo para la membresía y esperamos que esta semana la iglesia vote y den ahí con el mazo y digan, aceptamos a Ángel como miembro, ¿verdad? Pero nos sometemos a la voluntad de la iglesia, pero, broma aparte, sin el cuidado de cada miembro de la iglesia. Nuestra iglesia es una iglesia pequeña también, pero sin el cuidado de mis hermanos, sin el cuidado de mi pastor, sin el cuidado de la esposa del pastor, que a veces se acerca y nos comenta sobre los videos y otras cosas que suceden. La esposa del pastor y mi esposa hablan constantemente para ayudar a otras hermanas. Amén. Entonces nos sostenemos bíblicamente, doctrinalmente, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No, y en el Nuevo Testamento, hermano, no hay manera de que se sustente que alguien pueda tener vitalidad fuera de la iglesia. No la hay. Todas las cartas a la iglesia, a los santos, a los fieles, a los hermanos. O sea, está hablando pluralidad. Está en 1 Corintios, si no me equivoco, Pablo hace la comparación con el cuerpo. Si una parte del cuerpo se duele, el otro va al rescate de ella. O sea, el desarrollo de la iglesia primitiva, comían el pan juntos, daban sus bienes. O sea, no hay manera, brother. Mira, brother, Cristo cela tanto a su iglesia local que él compara el matrimonio en Efesios con él y la iglesia. Él dice, así como Cristo se dio por su iglesia. ¿Cómo Cristo se dio por la iglesia? Pues se dio en la cruz por la iglesia. Pues él llama al esposo a darse por su esposa. Wow. Esa es la comparativa que el Señor hace así de importante en la iglesia. Entonces eso nos lleva a una segunda sección de preguntas. Y en esta vamos a hablar un poquito más de lo que es la reforma protestante y cómo esa reforma protestante logró que volviésemos al libro. Porque después de todo, la reforma protestante lo que hizo fue volvamos a la escritura. Dejemos todas estas tradiciones de hombre, todos estos pensamientos y volvamos al libro, a la escritura. Entonces, si miramos la historia de la iglesia, especialmente la reforma protestante, como mencionábamos, vemos que fue impulsada por un regreso radical a la escritura. Yo te pregunto, ¿cómo influyó la lectura de la buena teología a ese movimiento? ¿Cómo influyó lo que Lutero hizo? Lo que los demás reformadores como Calvino, John, Zwinglio en Suiza, ¿cómo influyó el que ellos
no solo leyeran la Biblia, sino que vieran lo que estaba pasando en otros escritos. No, es una tremenda pregunta porque el hecho de llamarse reformadores es con una buena intención. Definitivo. Y es con el hecho de reformar lo que ya estaba aconteciendo con la lamentable situación que estaba pasando con la Iglesia Católica En ese Apostólica momento, claro. Romana. Claro. Lutero, convencido de que en Romanos 1:17 dice que por el justo la fe vivirá. Eso fue, le abrió los ojos de una manera, no estoy diciendo que él no era creyente anteriormente, pero sino que eso cogió su corazón y lo cambió. Lo impulsó de una manera brutal. Entonces, él lo que quería era, en ese momento, reformar la Iglesia Católica, pero no se pudo. Así que entonces hace otro movimiento. La cuestión es que volvemos a lo mismo. Empieza, entonces, vamos a coger de ejemplo Lutero. ¿Qué es lo que hizo? Hacer una confesión. Hace una confesión. Hace una confesión. Entiendo que es la confesión belga, si no me corrigen. Pero volvemos, lo inspira el Señor a plasmar lo que estaban creyendo fuera de lo que la Iglesia Católica Romana estaba creyendo. Y de entonces se desata en un desarrollo en donde cada iglesia entonces hacía una identidad y hacía una confesión. O sea que estamos viendo que todos los trabajos de convencimiento de las escrituras se plasman en un papel o en varios papeles y eso provoca que todas las demás vayan a buscar una identidad de lo que creen. Qué interesante porque él tomó esta tesis que él hizo, la plasma en la puerta de la catedral y eso no quedó ahí, porque entonces ahora se empieza a divulgar lo que él ya plasmó en un papel. Tenía por aquí, ustedes lo han visto en otros videos, los cánones de Dort. También. En los cánones de Dort usted puede ver desglosado las 5 solas de la Reforma y usted puede ver por qué cada una de ellas, que de hecho no son 5 puntos solamente, son 32 si no me equivoco, pero se condensan en estos 5. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Dios, entonces solo Cristo. Entonces, en estas 5 solas que salen de lo que se plasmó en un papel, tenemos hoy día más recursos plasmados de algo que otros hombres leyeron de otros y ahora llegaron a un convencimiento al ver la escritura y decir, espérate, pero si es que Dios lo había dicho bien desde el principio, ¿por qué nos tenemos que desviar? Volvamos al libro nuevamente. No, y de hecho, hablando de los cánones de Dort, que también es respuesta a lo que estaba aconteciendo con los remonstrantes. ¿Qué es lo que ellos hacen? Cogen los documentos de los remonstrantes y dicen, no, vamos a establecer entonces ahora también nuestros 5 puntos, que es lo que conocemos hoy como las doctrinas de la gracia. Exacto. Gloria a Dios por eso. Claro. Y ellos entonces plasman lo que ellos creen a través de base bíblica y contrarrestan entonces lo que estaban creyendo los remonstrantes. Así que otro ejemplo más de que hoy también podemos conocer cómo se formulan estas cosas a través de lo escrito. Muchos lo señalan, muchos dicen es que fueron ideas radicales o es que, y claro, los puntos principales están en la elección, la predestinación y siempre se van por la tangente, ¿verdad? Pero la realidad es que todas esas palabras usted no puede quitarlas de la escritura, esa es la realidad. Y yo siempre digo con mucho respeto a todos mis hermanos, miren, si usted sigue otras enseñanzas doctrinales, le respeto, pero usted no puede borrar lo que Dios ya ha dicho. Claro. Y eso fue lo que estos grandes hombres hicieron en ese momento en los años 1500. Figuras como Lutero, Calvino y otros reformadores no solo predicaban, sino que también escribían extensamente. Tuvimos un profesor de seminario, Pastor Gil, lo amamos muchísimo. Saludos. Lo amamos muchísimo, tenemos muy buenas conversaciones con Pastor Gil. Pero el Pastor Gil nos decía en seminario, en doctrina, de hecho, la clase de doctrina, la segunda parte, nos decía, vayan a la raíz. No se me olvide esa frase. Vayan a la raíz, vayan a la fuente. No lean otros libros sin antes usted haber leído la fuente. Y es bueno. Entonces, ¿qué papel desempeñaron los libros que estos grandes reformadores escribieron para la expansión de la reforma? Yo no voy a utilizar otro libro que no vaya a ser uno de los libros más influyentes, que es Las instituciones de la religión cristiana de Calvino. Yo creo que eso ha trascendido, yo no sé cuántas traducciones tiene ya, pero es uno de los libros más completos doctrinalmente hablando, que el Señor utilizó a Juan Calvino, para que hoy nosotros entonces podamos conocer de dónde emana, por ejemplo nosotros que adoptamos las doctrinas de la gracia, de dónde emana este pensamiento bíblico
aunque otros, ¿verdad?, quieran desprestigiarlo ahora porque sigue de moda que quieran atacar las doctrinas de la gracia. Y que en un momento, mi hermano, él mismo dijo, no le pongan que esto es calvinismo, porque esto no sale de mí, esto no viene de mí. O sea, esto yo lo estudié, lo plasmé y ahora lo escribí. Pero la gente, obviamente, después de 80 años, creo, algo así de Calvino haber muerto, es que se le viene a conocer con el nombre. Claro, y viene a cambiar el nombre. Sí, ¿no? Y el impulso después de su discípulo, claro, Teodoro de Beza. Claro. Entonces hizo unos hincapiés ahí más que Calvino nunca llegó en su teología. Ajá. Pero sí, hermano, yo creo que la institución de la religión cristiana ahora mismo eso ha trascendido demasiado. Tenemos el pensamiento puro de Calvino ahí. Y eso ha influenciado demasiado, eso ha motivado demasiado a otros hombres, como ahora mismo, mira lo que tenemos aquí, el Fundamentos Teológicos de la Reforma en un estudio sistematizado. O sea, están cogiendo las doctrinas de estos reformadores, los han acomodado por un lenguaje más contemporáneo, pero con la misma enseñanza. Sin perder la línea de la enseñanza principal. No hay manera. Entonces, ese sería yo creo que el ejemplo más brutal de cómo podemos ver y lo pueden buscar, cómo ha influenciado ese libro de Calvino, que ha sido de lo mejor doctrinalmente hablando. Y partiendo de ahí, lo que estos hombres han escrito, especialmente partiendo de estas enseñanzas de Calvino y de los demás que escribieron después de él, podemos decir sin lugar a duda que no sustituye la escritura, pero nos ayuda a tener un poco más de claridad en pasajes que tal vez para nosotros a veces eran imposibles de entender. Entonces, ya no estamos en los años 1500. La Reforma, ya no estamos en los años 1500. Hoy estamos en la era digital. Ya lo mencionamos hace poco. Entonces, ¿crees que los libros siguen teniendo un papel fundamental en la formación doctrinal de la iglesia hoy? Aún que no tenemos esta era de enseñanza directa de escritores que tomaban su tiempo como en esa época, y ahora más lo tenemos todo en Google, Gemini, ChatGPT, Grok en Twitter o X, como usted le quiera llamar. Ahora tenemos la era de la inteligencia artificial. Entonces, ¿crees que de alguna manera estos escritos han perdido influencia por causa de esta era digital? Definitivamente. ¿Verdad que sí? Lamentablemente. Yo estoy de acuerdo. Yo no quisiera contestarte que sí, pero lamentablemente sí. Y oye, yo creo que lo has mencionado anteriormente en otros videos. No es que no usemos la inteligencia artificial. Yo la uso. No es que no la usemos, yo también la uso para diferentes cosas. Pero no puede ser el que nos haga todo el trabajo. O sea, nos puede facilitar, pero rotundamente puedo decir que, vamos a poner un ejemplo, yo le digo a ChatGPT, búscame tal tema, desarrollame una tesis de este tema. ChatGPT va a coger todo lo que encuentre. No va a coger algo en específico. No filtra fuentes. No filtra fuentes. Todo lo que atrape relacionado al tema lo toma y lo tira. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Te da fuentes erróneas, vas a buscar citas, no las encuentras, porque no, eso es una base de datos. Claro. O sea, no es una persona que literalmente está operando detrás del teclado para darte lo que tú necesitas, no. Entonces, lamentablemente, los cristianos, nosotros hemos caído en esa trampa. Y hasta que no hay alguien que nos eduque, que nos diga, como ministerios como este, que, o sea, sí lo puedes usar, pero fíltralo. Claro. Entonces, el verdadero discípulo, hermano, yo creo que siempre va a valorar los buenos libros. Definitivamente. Sí, mira, Alvin, si no fuese así, ya mi esposa me está diciendo que tengo que hacer otro librero, porque ya no caben. No, creo que tú escribiste en estos días. Yo no quiero, ese tema yo no quiero que ya tienes varias cajas llenas de libros, ¿verdad que sí? Y ahora representando a Querisma tienes más libros porque están llegando. Gracias al Señor. Entonces eso es bueno, eso es muy bueno, pero hermano, como tú muy bien has dicho, nada sustituye. ¿Cuánto tiempo usted cree que le toma a un escritor escribir un libro como este? No, vamos a ver. Esto no sale de un día. Eso yo creo que Stephen Wells se tardó algunos más de 5 años. Ahora compáralo con lo que acabas de decir. ChatGPT, hazme una tesis de trinitarismo, la Trinidad. Tú le dices a ChatGPT, hazme una tesis, un bosquejo de trinitarismo y te va a dar 20,000 pensamientos. No, hasta la fuente que usa son los que no creen. Los que no creen. En la Trinidad ni nada de eso. Entonces tú lo tomas segundos. Sin embargo, un hombre que
toma años leyendo la Escritura. Y su preparación. Y su preparación antes de eso. Para plasmar un libro como este. Hermanos, nada sustituye lo que hombres fieles a la Escritura han hecho durante años preparándose para poder presentarnos con material que sea esencial para nuestro crecimiento. Entonces, eso nos lleva a nuestra tercera sección. Y ahora vamos a hablar un poquito de la filosofía, el cristianismo y la formación de la mente del creyente. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Muchas personas piensan que la teología solo se trata de doctrinas, pero en realidad también moldea cómo pensamos sobre Dios, la vida y el mundo. Y aquí va la pregunta. ¿Cómo influye el estudio teológico en la cosmovisión cristiana? Primero, ¿qué es cosmovisión? Sí, la manera en que tú ves el mundo, cómo se maneja el mundo desde tu óptica, desde tu conocimiento. Y ahora, ¿cómo entonces un cristiano, alguien que ha venido a Cristo, alguien que ha tomado su cruz, alguien que ha dejado el viejo hombre atrás, alguien que ha sido regenerado, adoptado, justificado, santificado por la sangre de Cristo Jesús? Ahora, ¿cómo ese cristiano ve las cosas que le rodean conforme a el estudio de la teología? Bueno, se supone que el simple hecho de que una persona entienda que ha sido perdonado sus pecados y han sido echados al mar. Ya está haciendo teología. Ya ahí está, no solamente haciendo, sino está comprendiendo el impacto. Ah, tremendo, definitivo. Entonces, ¿qué es lo que debe causar esto? Un impacto radical. Definitivamente. Un impacto radical en la vida en que, yo no hacer un giro de 360 porque te queda en el mismo lado. Te queda en el mismo lado. Es un giro de 180. Tienes razón. Y en donde yo le doy la espalda al pecado. Exacto. Y empiezo a buscar la gloria de Dios. Estabas aquí, ahora miras hacia acá y busco glorificar a Dios. Entonces, el impacto que debe llevar a cabo en cuando tú conoces a Dios, cuando tú empiezas a conocer la Escritura y sobre todo cuando tienes oportunidad de leer buenos recursos, debe verse reflejado en cómo tú tomas decisiones, cuáles son tus prioridades, el anhelo de querer crecer a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Definitivo. O sea, ese es el verdadero impacto que debe causar. El ámbito teológico, una teología que no te lleve a glorificar a Dios por lo que ha hecho en tu vida, entonces realmente está haciendo el verdadero efecto. O sea, ¿qué está pasando en ese corazón? Yo concuerdo contigo 100% porque antes del programa, de las muchas cosas que hablamos, estábamos hablando de la crianza de nuestros niños. Hoy día, la cosmovisión del mundo te dice que pues ambos tienen que trabajar, y yo creo que hay casos y hay casos. Claro. Pero no puedo sacar de mi mente el esquema, el plan o el diseño que Dios ha hecho. Yo no estoy menospreciando nunca. Ustedes si ven nuestros programas saben, yo mis programas los hago todo con mi esposa. Hoy debe estar bien molesta porque hoy no está conmigo, pero ella está cerquitita, nos está mirando, así que no puedo hablar mucho porque me delato. Pero el rol de la mujer tiene un rol tan grande en la crianza de los niños. Sin embargo, el mundo ha dicho, la mujer se tiene que ir a trabajar, el hombre se tiene que ir a trabajar, hay que hacer cuentas de ahorro, hay que guardar dinero en el banco, hay que vivir con una estabilidad económica. Los dos salen a trabajar, se olvidan de la crianza del niño o de la niña y entonces luego vienen las debacles en el hogar. Sí. Luego, ¿pero por qué? Porque nuestra cosmovisión está alineada con el mundo. En vez de la palabra. Exactamente, en vez de estar alineada con lo que Dios ha dicho. Si usted se alinea con lo que Dios ha dicho, como tú muy bien has dicho, nuestra teología va a ser una teología propia, una teología del Dios viviente. Claro. Que eso es lo que es la teología propia, el estudio de Dios Padre. Eso es teología propia. Entonces, cuando usted conoce la teología, por ejemplo, propia, usted va a saber que toda la gloria es para Dios y que Él nos creó a su imagen y que en esa creación el hombre está en la cabeza del hogar, la esposa sale del costado para caminar con él, ella es su ayuda idónea, ella va a encargarse de la educación de los niños, el hombre le va a formar un carácter cristiano. Entonces, cuando el cristiano se aleja de la cosmovisión bíblica y del estudio teológico, empieza a seguir la cosmovisión del mundo y vienen los problemas en el hogar. Hay un pastor que amo mucho de Costa Rica, Christian Howell, una conversación teológica que tuvimos, que es precisamente lo que tú estás diciendo. Él me dice, Alvin, una buena ortodoxia
Va a ser una buena ortopraxia. Ay, ¿qué es lo que quiere decir básicamente? El conocimiento que tú tengas basado en lo que ha pasado durante el desarrollo va a producir una buena práctica en los días como hoy, que estamos siendo tan atentados con que quieren arruinar el diseño. Definitivamente. Entonces nosotros tenemos que estar centrados en la Escritura, como leímos en 2 Timoteo, ser fieles, presentarnos aprobados, estudiar la palabra de verdad, centrarnos en la teología, que no es otra cosa que el estudio del Dios viviente, y entonces de ahí partir. Amén. Porque una vez que agarramos cualquier cosa, la más pequeña del mundo, nuestra teología se va a desviar inmediatamente. Claro. Somos muy propensos en esta dualidad que tenemos, porque vivimos en un cuerpo pecaminoso, aunque salvos por Dios. Amén. Somos muy propensos a desviarnos a lo que el mundo dice. Entonces, ¿por qué es importante que el creyente desarrolle una mente bíblicamente formada y no simplemente una fe emocional? Wow. Tremenda pregunta. Y volvemos, yo creo que lo podemos ver en las redes sociales, lamentablemente, pastoras que están haciendo un movimiento que sutilmente, aunque no lo quieran llamar por ese nombre, están levantando un feminismo activo. Definitivo. Y cojo este ejemplo porque es lo más que podemos ver. No es que tengamos algo en contra de la mujer ni nada por el estilo. Al contrario, yo creo que si las mujeres no podemos hacer nada, seríamos nadie. Nadie. Y salimos de una mujer. Salimos de la mujer, ¿sabes? Definitivo. Pero volvemos a lo que el hermano estaba mencionando. Hay un rol que cada uno tiene que tomar. Claro. Entonces, este emocionalismo lo que ha creado es una desviación completa de lo que Dios quiere para la vida del creyente. Exactamente. Entonces, un impacto emocional no va a producir algo que va a preservar, sino se va a estancar y va a querer buscar nuevos horizontes y va a querer estar constantemente buscando cómo rellenar, porque ¿qué? Es emocional y no es algo genuino. O sea, que está vacío, en realidad. Claro. Está vacío. Claro, o sea, que es un peligro, de verdad que es un peligro. No solamente daña, mi hermano, no solamente daña a la persona, al individuo, alrededor, afecta a la familia, afecta a la comunidad, afecta a la iglesia. Afecta a la iglesia. De nuevo, yo tengo que volver a lo mismo. Cristo la compró con sangre. Buen punto. Cristo la compró con sangre. Y cuando nosotros vivimos una fe emocional y no una vida formada por la Escritura, vamos a afectar a nuestras parejas, esposo y esposa. No me gusta usar pareja, me gusta usar esposo y esposa. Sí. Nuestros esposos, nuestras esposas, nuestro contorno, va a afectar nuestra comunidad, va a afectar la iglesia. Es más, si usted está en un supermercado, va a afectar al que le rodea, porque la cosmovisión de usted va a ser emocional ante todo y no bíblica, que es donde nos sostenemos. Entonces, esto nos lleva a nuestra cuarta sección, que vamos a hablar un poco sobre el papel de los libros de teología y la vida del creyente. Ahora yo te pregunto específicamente, en tu experiencia con Publicaciones Querigma, ¿qué impacto has visto que tienen los buenos libros cristianos en la vida del creyente y de los líderes? Sí, voy a utilizarme a mí. Yo creo que el Señor me ha bendecido con la oportunidad de darme ese querer, ¿no? Porque Él es el que pone el querer. Claro, definitivo. Utilizó un hermano, que lo amo mucho, cuando llego a la iglesia, y me dice, mira, debes leer literatura. Busca, y me recomendó unos libros, y él fue el primero que me compró uno de los libros, me acuerdo como ahora, el de las disciplinas espirituales. Muy un libro famosísimo. Muy buen libro. ¿Qué es lo que eso causó en mí? El hecho de yo poder acercarme a una literatura que me va a hacer crecer, entonces me expande el conocimiento. Yo empiezo a reconocer el error aún más pleno, no porque la Biblia no lo pueda hacer, sino que yo estoy viendo cosas que no puedo ver por mí mismo. Entonces un buen autor siempre va a buscar eso y va a defender el hecho de que mira todo lo grande que hay en la vida cristiana. Definitivo. ¿Qué es lo que ha causado en mí? Años recientes, yo he decidido, el Señor ha puesto en mí, no he decidido, el Señor ha puesto en mí no solamente conocer lo que yo creo, sino leer de todas las posturas teológicas. Eso no fue lo que nos dijo el profesor en la clase de doctrina. Exactamente. De hecho, el pastor Luis Soto nos dijo en la clase, hermano, si usted va a hablar
de algún tema, Ujú. asegúrese que usted ha leído algunos libros de ese tema. Sí, porque como dicen los académicos, es de la manera más objetiva e integral que se pueden abordar las Definitivo. cosas. No tu pensamiento, Ujú. no lo que tú crees, sino lo que tú has leído del que escribió. Exactamente. Entonces uno, de una manera objetiva, cita a esta persona y hace una reacción a esos pensamientos. Exactamente. Pero el punto es que eso ha hecho que yo he madurado en mi vida, tanto teológica como práctica, como en este desarrollo, tú ¿sabes? Y creo que cuando nosotros podemos apreciar eso, debería crear un impacto en la vida. Entonces, eso es lo que yo creo, utilizándome a mí de la manera breve que lo puedo decir, es que me ha abierto la mente en muchas otras cosas que yo no ni entendía ni sabía y ahora las puedo tratar de una manera mejor. Si lo miramos entonces, partiendo, ya que tú te has utilizado tú mismo del punto de vista, y concuerdo 100%, porque si yo no tuviera todos estos libros que tengo, Claro. porque son esenciales en mi vida, de alguna forma u otra, cuando entré en seminario para hacer el bachillerato en ministerios pastorales, la concentración fue en hermenéutica bíblica. Si yo no tengo todos estos libros, yo no puedo tener fuentes de qué valerme para poder hacer una opinión propia Claro. o una crítica propia sobre un tema. Entonces, si te impactó a ti, me ha impactado a mí, yo le doy fe de eso, ha impactado a mi esposa. Amén. Quiere decir que si nos ha impactado a nosotros tres, tiene que haber impactado a 5, a 10, Claro. a 20, a 50. Y eso es lo que hace la formación teológica correcta, la formación teológica de buenos libros. Entonces, si un creyente nuevo en la fe quiere comenzar a estudiar teología, ¿por dónde debería empezar? Ujú. Claro, quiero que me des tu punto de vista en la Biblia Ujú. y el libro teológico. Digamos, si tú tomaras 3 o 4 libros Ujú. de teología y también algunos de los 66 libros de la Biblia, Ujú. ¿por dónde una persona que es nueva en la fe debería comenzar? Sí, muy buena pregunta. Yo recomiendo a nuevos creyentes empezar con el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Hay que enamorarse de la vida de Jesús. Ah, gloria a Dios por eso. Hay que ¿Sabes enamorarse de la qué? vida de Esa es Jesús. mi respuesta también. Y yo creo que la respuesta de muchos pastores. No, hay que enamorarse de la vida de Jesús y de la manera que Juan plasma la vida de Jesús, los detalles que da. También Lucas, bueno, los evangelios. La exposición Los evangelios. entera del Evangelio de Sí, Jesucristo, sí, no, los definitivamente. Los evangelios. diferentes puntos de vista, porque Mateo le escribe a un pueblo judío, Ujú, Marcos le escribe a un pueblo más romano, gentil, igual Lucas, que era doctor y era griego, obviamente le va a escribir más a su pueblo. claro. Entonces, lo mismo sucede con Juan en su escritura. Lo único que Juan, al no ser sinóptico, como tú muy bien has dicho, se basa más en la deidad, o sea, Jesucristo es Dios. Wow, eso es espectacular. Y es un buen punto de comienzo. Y yo creo que luego de los evangelios hay 3 cartas que a mí me han marcado mi vida. Mi carta favorita, Romanos. Ahí podemos ver el pensamiento sistemático, quiere decir de una manera lógica y ordenada, de lo que hace Cristo en la vida del creyente. Lo vamos desarrollado en el pensamiento de Pablo. Efesios. Carta doctrinal sólida. De Y, hecho, es el resumen básicamente de Romanos, si y, lo puedes ver de esa manera. y la otra, una carta breve pero riquísima en teología, Colosenses. O Excelente. sea, eso es lo que yo diría para un nuevo creyente. Siéntate que ahí tienes bastante para Y analizar. luego que hemos leído la escritura, hermano, no tome un libro de teología primero. No. No haga eso jamás. Yo creo que, bueno, ese no es mi consejo. Ese es mi consejo y yo creo que ese No, también es tu consejo. definitivo porque ¿cómo? Usted no puede. Si hemos dicho desde el principio que la Biblia es la autoridad y es inmutable, usted no puede tomar un libro que es mutable, que es cambiante, Ujú. y comenzar a estudiar a partir de ese libro. No haga eso. No. Estudie su Biblia, la palabra, y luego vaya a los recursos. Claro. Entonces, dame algunos 3 recursos que tú dirías, bueno, estos 3 recursos son buenos para comenzar. Claro. Luego de uno tener esa búsqueda en las escrituras, obviamente dirigido por el pastor, por el líder, el discipulado, Claro. yo creo que todo creyente que quiere tomar en serio la palabra del Señor tiene que coger una teología sistemática. Definitivamente. Eso es puntual. Y yo siempre hago ese énfasis en mi iglesia local. Queremos
verdaderamente que algo nos moldee el hecho de cómo vemos todas las doctrinas de la Biblia, hay que leer teología sistemática. Por lo menos una teología sistemática en tu trayecto como creyente tienes que leerla tapa a tapa. Definitivo. En mi caso fue la teología sistemática de Gruden. Que fue la que tomamos en el seminario. En el seminario. Con esa clase son 2 veces que haya leído Y yo también. esa teología. Y es una teología que muchos pudieran diferir por las cosas que propone Gruden, pero yo creo que es una teología contemporánea, una teología bastante simple en lo que Bastante completa también. También aborda de muchas cosas bien importantes. Luego de teología sistemática, depende, ¿verdad?, qué tipo de teología tenga, pues debería leer un libro específicamente de sus teologías para poder conocer qué es lo que cree. Claro. Igual con la teología sistemática, pero me estoy abundando más en libros de doctrinas específicas, como por ejemplo un libro de justificación, un libro de santificación, a eso es lo que me refiero. Y por último, creo que también un libro de adoración, un libro bueno que entienda la seriedad y lo que representa la adoración. O sea, que estamos literalmente haciendo la práctica de lo que haremos en el cielo. Claro. Así que yo creo que esas son cosas importantes que un nuevo creyente debería leer. Biblia, y yo voy a seguir enfatizando teología sistemática. Definitivo. Yo estoy de acuerdo. Alguien que no, nuestro profesor nos dijo en seminario, no es la primera vez que lo escucho, pero nuestro profesor nos dijo en el seminario que definitivamente comenzamos estudiando quién es Dios, comenzamos estudiando su revelación, que es la Biblia, lo que se conoce como bibliología, estudiamos la teología propia, que es el estudio de Dios Padre. Luego entonces comenzamos a estudiar la creación, y es decir, el hombre a imagen de Dios, para entonces poder conocer lo que hizo un hombre 100% hombre y 100% Dios por nosotros, que es la cristología. Entonces luego, ¿ves que va por paso? Luego vamos y estudiamos la neumatología o el estudio del Espíritu Santo y lo que Él hizo al venir para regenerarnos. Y así continuamos. Entonces usted puede estudiar algunas doctrinas un poquito más secundarias o terciarias, como la escatología, que es el final de los tiempos, los últimos días. Usted puede estudiar entonces lo que es la historia, lo que es angeología, los ángeles, demonios y todo ese tipo de cosas. Pero usted no puede comenzar a estudiar sobre los ángeles y que tienen alas si usted no ha conocido al Dios que creó los ángeles. Claro. No es posible. Por eso está organizado de una manera coherente. Definitivo, concuerdo 100% contigo. Y el tiempo nos ha traicionado un poquito, esto corre bien rápido, pero quiero hacerte una última pregunta que yo creo que implica y es importantísima. Wow. ¿Por qué es importante que las iglesias locales fomenten una cultura de lectura bíblica y de teología o estudio sistemático? Para el desarrollo de la membresía, para el desarrollo de los miembros particulares, ¿sabes? Cada uno en sus vidas, la edificación de la iglesia. Somos un cuerpo que se tiene que nutrir. Definitivo. Y tenemos que crecer. Y lo más importante dentro de la iglesia es eso, que como cuerpo yo puedo estar leyendo un tema, pero otro hermano está leyendo un tema, y cuando nos reunimos yo hablo de lo que aprendí y el hermano también aprende. ¿Los pastores lo saben todo? No, claro que no. Entonces, si algún hermano tiene algún problema con su matrimonio, el pastor le puede dar un muy buen consejo sobre el matrimonio, claro, pero a lo mejor ese pastor dice, yo te voy a referir donde un hermano que ha estudiado consejería bíblica. Posiblemente. Y ese hermano te puede guiar tal vez un poco mejor. A lo mejor este hermano le pregunta a otro hermano sobre un problema de adicción. Claro. Algún tipo de pornografía o algo por el estilo. Y ese hermano le puede decir, mira, ¿sabes qué? Nuestro pastor cogió un curso recientemente de lo que es pureza, de lo que es piedad. Ve donde el pastor y pregúntale. De hecho, yo creo que dentro de las capacidades tanto económicas y también de no sé si es la mejor manera, pero de intelecto, esa sí es la palabra que iba a decir no era la correcta, okay. Esa es la buena. También fomentar el hecho de tener el privilegio de estudiar un seminario. Definitivo. Yo le doy gracias a Dios que a través del Seminario Teológico Bautista de Puerto Rico ahí es donde puedo conocer a Ángel, a su esposa. Y mira dónde Dios nos ha traído. Exactamente. Así que eso es de mucha bendición, tener buenos recursos
dígase, me refiero a profesores que están comprometidos con la verdad y el desarrollo de nuevos líderes en la iglesia. También entiendo que los pastores deben, y yo estoy seguro que muchos lo hacen, incitar a que estudien en seminario. Definitivo, yo concuerdo contigo. Si hay algo que yo puedo ver en nuestros pastores de la convención, es su dedicación, su compromiso, la entrega que tienen. Veo a tu pastor cómo se desempeña, cómo trabaja con la Grey. Veo a nuestro pastor, un pastor joven, Cristian, tiene apenas 31 años, pero cómo él ama a la Grey, cómo él se desarrolla. Veo a Luis Soto, el director ejecutivo de la convención en Puerto Rico. Lo hace, pero mira, lo hace. Mi hermano, yo hablaba con mi esposa en estos días y yo le decía a mi esposa, yo no sé cómo Luis lee 20 y pico de libros en un año. ¿Cómo es el director ejecutivo de la convención? No sé ¿Cómo él corrige los exámenes del seminario? ¿Cómo él atiende con su esposa y sus hijos? Es pastor. Es pastor de una iglesia. Es director de... No, de verdad que no. Hace conexiones con Estados Unidos. Tiene que ir a predicar a otros lugares. En estos días estuvo en España. Y yo digo, ¿acaso Dios le habrá dado un poco de omnipresencia a Luis en algún sitio? Yo no lo creo. Eso es broma, hermano, ¿ok? Pero es que es increíble, porque Dios da unos talentos a nuestros pastores, los que nos están guiando a nosotros, para que nosotros podamos seguir estudiando. Y yo doy fe que nuestros pastores están comprometidos con que nosotros nos preparemos. Por eso tenemos tantas charlas, tantas conferencias. Ya en este próximo mes viene Sugel Michelén a Puerto Rico y vamos a tener otro gran recurso para que nos instruya. Recientemente tuvimos una charla de capellanía con grandes hombres que predican la palabra de Dios y están dedicados al ministerio de la compasión. O sea que tenemos recursos, y yo sé que nuestros líderes les apasiona que nosotros también nos preparemos. Porque después de todo, es como yo te sostengo a ti, como tú me sostienes a mí. No hay otra forma. Entonces, para alguien que crece en su conocimiento bíblico, ¿qué disciplinas tú recomendarías de las que te voy a leer? La lectura sistemática de la Biblia, lectura teológica, iglesia local o discipulado. Todas. Comenzando por la iglesia local. Todas las anteriores, esa es la primera. Discipulado. Esa es la primera. Discipulado. Sí. Lectura teológica. No las puse en orden por ese mismo propósito, porque hermano, si yo le doy esta lista a usted, yo quisiera que usted pusiera en prioridad en su vida qué importa más. Si yo le digo lectura sistemática, lectura teológica, iglesia local y discipulado, y usted me dice a mí que lo primero es la teología sistemática, usted tiene que revisarse a qué iglesia usted pertenece. Sí, yo creo que no ha entendido lo que es ser parte de una iglesia. No. De nuevo, vuelvo y lo repito, Cristo la compró con sangre. Esto no es un juego. Cristo cela a su iglesia. Claro. Y nosotros, como sus embajadores, también debemos celar la iglesia. Si tuvieras que recomendar 3 tipos de libros, como ya te pregunté ahorita, para un creyente: teología sistemática en primer lugar, historia de la iglesia y devocionales teológicamente sólidos, porque hay mucha gente comprando devocionales hoy día. Sí. ¿Cuál de los 3 tú prefieres? Bueno, en el carácter personal, yo soy apasionado con la teología sistemática. Ok. O sea, yo la mayor parte del tiempo estoy leyendo teología sistemática. Qué interesante. Eso es lo más que leo, porque es lo más que me ha moldeado mi manera de entonces acercarme a las escrituras. Excelente. Yo hace, pudiera decir, unos 9 meses, había reconocido una ignorancia en la teología histórica, en donde en este último año me he dedicado a eso y he visto, wow, cómo he podido comprender muchas de las cosas que han pasado durante la historia, que hoy podemos combatir porque ya todas las respuestas están. Y nunca, yo puedo hacer estos tipos de estudios, pero nunca lo hago primero que mi devoción. Definitivamente. O sea, primero mi Biblia, primero mi tiempo con el Señor, primero en meditar, en reflexionar dónde están mis errores, cómo Dios me quiere hablar hoy. Y entonces luego empleo esa disciplina con estos diferentes recursos. Excelente. Yo creo que hemos cubierto, aunque no exhaustivo, porque este material, yo tengo un reloj gigante a mi lado, ustedes no lo pueden ver, pero yo tengo un reloj gigante a mi lado, y ese reloj es mi enemigo número 1, eso es como un aguijón en la carne, y ya ese reloj dice que llevamos 60 minutos hablando. Por mucho. Yo pensaba 40, 45 minutos, pero hermano, quiero que usted sepa,
Eso pasa por la ricura del estudio teológico, Amén. la ricura de compartir con hermanos en la fe, Amén. la ricura de poder leer la palabra de Dios libremente. Hermano, dele gracias a Dios todos los días, porque si usted va, yo soy veterano de guerra, y si usted va a Afganistán y lo cogen con una Biblia, lo arrestan. El talibán lo va a arrestar, no hay opciones. Lo arrestan. Y cuidado que en la cárcel no lo decapiten. Eso es así. Cuidado que no lo decapiten. ¿Ok? Porque vivimos en tiempos donde Jesucristo no es Dios, Jesucristo es odiado. Si nosotros estamos estudiando teología y estamos conociendo lo que el Señor ha hecho por nosotros, tenemos que predicar a Cristo. Y somos bendecidos de poder hacerlo abiertamente, libremente, hasta por estos medios. Así que sea agradecido con el Señor por dejarnos recursos, hombres que quieren promover estos recursos, gente como yo y mi esposa que anhelamos que esto llegue a muchas personas, a todo el mundo entero. Así que demos gracias a Dios por lo que está haciendo con la iglesia, con hermanos como Alvin, Publicaciones Querigma y Librería Bereana, muy importante. La iglesia bautista en Calley, la iglesia de Buenavista en Calley, la iglesia Castillo Fuerte en Gurabo, la iglesia Metro en San Juan, la iglesia Sin Paredes en Guayama con el hermano Luis Soto. ¿Sí, tú hablas de la convención? La Convención Bautista del Sur. Hermano, demos gracias porque Dios nos ha puesto en un lugar privilegiado. Amén. Entonces la exhortación de Pablo sigue siendo urgente hoy. La iglesia no necesita más debates vacíos ni palabras superficiales. Necesita hombres y mujeres que amen la verdad, estudien la verdad y vivan la verdad, así como lo hacía Esdras en Esdras capítulo 7. Porque una iglesia que abandona la sana doctrina inevitablemente pierde el evangelio. Pero cuando una iglesia vuelve a la escritura, como hizo Lutero en la Reforma, que volvió a la escritura, estudia con diligencia y se nutre de buena teología como la que tenemos aquí, el resultado es una fe firme, una iglesia saludable y un testimonio en el mundo. Alvin, gracias mi hermano, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por tu esfuerzo. Sé que trabajas, más tienes tu esposa, más tu bebé, y aún así sacas tiempo para estos momentos. Estamos agradecidos de lo que Dios está haciendo contigo, de lo que Dios está haciendo con su pueblo. Y queremos, hermano, si usted llegó hasta aquí y está viendo este video, queremos que lo comparta. Sabemos que es extenso, pero es que, hermano, hay mucho material. Si usted llegó al minuto 30 y se cansó, dele pausa y véalo mañana. Pero termínenlo porque hay mucho material y mucha tela que cortar. Así que hasta aquí este programa de Ministerios Didasco. Les habló su hermano en Cristo Ángel Colón y nuestro hermano Alvin Sierra de Publicaciones Querigma, Iglesia Bautista Buenavista en Calley. Allí él le va a estar esperando con las manos abiertas y nosotros acá en Gurabo, en la Iglesia Bautista Castillo Fuerte. Hasta la próxima. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes y que la bendición del Señor abunde sobre sus vidas. Hasta la próxima.